buenos días, qué gusto saludarle. Ya estamos en mitad de semana, como siempre, su programa TLC Streaming, en esta edición de conocer al candidato, de acercarnos al candidato. Como todas las mañanas, estamos listas. Bueno, ayer yo me chachaba un poquito, pero he regresado con más fuerza. Está conmigo Alejandra. ¿Cómo estás, mi Ale? ¿Cómo estás, mi Dani? Cochabamba, muy buenos días, y Bolivia a través de nuestras plataformas digitales. Vemos que ya hay gente en el streaming en Facebook y en YouTube. Les mandamos un saludo muy grande y, por supuesto, hagan sus preguntas, porque hoy tenemos un candidato, Dani, de una fuerza política muy importante, ha sido en el país, y que es la primera candidata que viene de esta sigla. Es el Movimiento al Socialismo, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, y estamos hablando de quien aspira a ser candidata a senadora. Estamos hablando de Jenny Gabriela Orellana. Qué gusto tenerte, Jenny. Jenny, ¿no? Sí, ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás, Dani? Muchísimas gracias, Ale, por la invitación. Muy contentos también de poder estar el día de hoy acompañándoles también a ustedes en esta importante para mí entrevista, porque necesitamos también que la población nos conozca, que la población conozca a quiénes son sus candidatos también por el Movimiento al Socialismo. Qué lindo, sobre todo, que los candidatos también acepten estos espacios. Qué importante es, porque también hay candidatos que prefieren estar venir como en las sombras, ¿no? Pero hay candidatas, sobre todo mujeres, que deciden salir y decir, esta es mi propuesta, yo por eso necesito su voto y por eso quiero ser autoridad. Así que muchísimas gracias, no, y querida además, Jenny. Esta soy yo también, ¿no? Hablábamos mucho de que queremos conocer hoy al político, más allá del político queremos conocer a la persona. Entonces, querida Jenny, empezamos a contar, y para que la población también lo sepa, ¿quién es Jenny más allá de la política, sino el ser humano? Bueno, Jenny es una mujer boliviana de raíces quillacoyeñas. Soy hija, soy nieta, hermana, esposa también, orgullosamente quillacoyeña. No he tenido todavía no. Eso estamos dejando un poquito, porque también tenemos aspiraciones personales como mujer. Soy abogada de profesión, tengo 3 diplomados, estoy cursando en este momento también una maestría. Esperamos que ya concluya. Seguro. Estamos con mucha fuerza. En este momento mi persona es presidente del Consejo Municipal de Quillacollo por segunda vez en mi municipio. Bueno, es importante lo que decían, hacer conocer a Jenny, candidata, a Jenny mujer, porque somos parte importante también de esta sociedad. Considero que, indiferente al tema político, nosotros como personas también tenemos diferentes aspiraciones, diferente pensamiento, y estos programas a nosotros nos ayudan bastante, no solo para que la población nos conozca, sino también para recabar información de qué es lo que la población requiere en este momento, poniendo a Bolivia siempre primero. Jenny, desde Quillacollo, entonces, ya ejerciendo de alguna u otra forma lo que significa estar en medio de la política, con el Movimiento al Socialismo también tengo entendido, y el Movimiento al Socialismo está atravesando una situación realmente complicada. Sin embargo, hay rostros que quieren pedirle a la población que confíe en un cambio, que confíe en que las cosas van a mejorar, y tú eres uno de estos rostros. Jenny, ¿cómo te animas a dar este paso para senadora, y sobre todo en la coyuntura en la que estamos viviendo dentro del Movimiento al Socialismo específicamente? Claro, bueno, nosotros hemos nacido dentro del movimiento al socialismo políticamente. Como les digo, yo soy concejal en este momento. Creo que siempre hemos mantenido una línea, una lealtad también y convicción sobre coherencia, ¿no? Sobre coherencia todo. Política que hoy se ha perdido un poquito. Exacto, yo creo que algo que nos valora como persona también es la identidad que nosotros tengamos, y mantenernos sobre todo en una convicción ideológica, social, política, y eso nos forma también, yo creo, como personas. Mire, en el Consejo Municipal nosotros hemos sido parte del instrumento, somos parte del instrumento, y orgullosamente masista con el corazón azul. Sin duda hay cosas buenas que se han hecho dentro del instrumento. Sobre todo yo creo que hay que reconocer las conquistas sociales del movimiento al socialismo. Indudablemente, como en todo, hay un desgaste, pero no es el desgaste del MAS, porque el MAS ha sido creado de la población para la población.
Lamentablemente ha habido, se puede decir, una mala administración del movimiento al socialismo, pero estos han sido personas y como personas todos en algún momento nos podemos equivocar. Hay grandes aciertos, pero sin duda también hay desaciertos. Sin embargo, yo creo que esta es la oportunidad que tenemos como movimiento al socialismo de renovar, pero no renovar caras, sino renovar propuestas, renovar programas, proyectos, y renovarnos sobre todo como instrumento político. Creo que, como les decía, no solo renovar caras, sino tenemos que ponernos acorde a la realidad. Yo escucho varios discursos, ¿no?, de viejos políticos que quieren proponer renovación, pero sin embargo son las mismas mañas de antes. Yo creo que tenemos que ir renovando, escuchando a la población, renovando como en todo. Lo que hace 10 años era útil, hoy por hoy ya no. Lo que hace un año nos servía, hoy ya no. El mundo Entonces, cambia, ¿no? El mundo cambia, tenemos que ir cambiando también nosotros y creo que nuestro candidato a presidente, Eduardo del Castillo, tiene eso, tiene renovación, no solo de rostro, sino también renovación en cuanto al plan de gobierno, renovación en cuanto a la escucha a nuestra población. De llegar Eduardo del Castillo a la presidencia y de que la ciudadanía le dé el voto ciudadano este 17 de agosto, sería uno de los candidatos más jóvenes en llegar a la presidencia, tengo entendido. Efectivamente, nuestro candidato es abogado de profesión con 36 años de edad. Entonces consideramos de que él es no solo un rostro nuevo, sino él viene con propuestas, con renovación de plan de gobierno. En ese sentido, yo creo que toda la población se tome un tiempito para escuchar a nuestro candidato y sobre todo lo que a mí me llama mucho la atención, que sus propuestas surgen y emergen de esos sectores necesitados, de nuestra mujer de pollera, de nuestro campesino, de nuestro empresario, de todos los sectores, y eso es lo lindo, que emerge de nuestra población boliviana, escuchando sobre todo a nuestros vecinos, escuchando al panadero, escuchando a los transportistas, a los gremiales. Entonces yo creo que esa es la manera de trabajar. Ahora, Jenny, a senadora, tú estás postulando, vienes desde Quillacollo, un municipio que igual ha tenido una estabilidad política de mucho tiempo, ¿no? Porque la reciente gestión, felizmente, no ha sido tan terrible como antes. Un pasanacu total era la alcaldía de Quillacollo. Creo que han logrado ese equilibrio. Sin embargo, hay siempre por medio estos conflictos. ¿Cómo estás viendo esta posibilidad de ingresar al Senado? Y también, ¿cómo vas a vincular esto con el desarrollo de tu municipio, con las propuestas que tendrás para el municipio que representas? Claro, bueno, nosotros al momento de asumir la concejalía habíamos tomado una decisión también política y de gestión sobre todo, porque como ustedes conocerán, nuestro alcalde no es del movimiento al socialismo, él pertenece a otra contienda política. Sin embargo, yo creo que como autoridades siempre tenemos que anteponer nuestra población, tenemos que anteponer qué es lo que requiere nuestra población para satisfacer sus diferentes necesidades. Nosotros como Consejo Municipal tenemos nuestras atribuciones en el marco de la Ley 482, fiscalizar, deliberar y también es importante que nosotros propongamos, ¿no?, leyes, ¿no?, la legislación. En ese marco hemos ido trabajando, pero siempre escuchando a nuestra población. Es cierto, en gestiones anteriores ha habido, ¿no?, este pasanaco de autoridades, de alcaldes, y eso ha generado muchos años que nuestro municipio no tenga un proyecto, no tenga alcantarillado. Hoy por hoy hemos podido ver las calles que tienen ese desgaste natural. Si antes medían 15 centímetros nuestros asfaltos, hoy están totalmente desgastados. Y eso se puede ver y es por la falta de mala gestión, se podría decir, porque hemos estado en una, se podría decir, decadencia como municipio, porque son más de 10 años que no se ha atendido a los diferentes sectores. Cuando nosotros ingresamos al municipio había una inestabilidad administrativa, política, económica.
Ingresamos en ese panorama, pero con la firme convicción de que tenemos que trabajar escuchando al pueblo. Es así que gran cantidad de los proyectos han sido aprobados por el Consejo Municipal, siempre velando que estos tengan los informes técnicos legales, jurídicos como corresponde, ¿no? Y financieros. En ese sentido, considero que hemos cumplido como autoridades con nuestra población, sin dejar de lado la fiscalización, que también es importante, ¿no? Nosotros tenemos ya varios proyectos que en este momento se encuentran en auditoría. Por eso digo, tiene que ir de la mano, porque si nosotros no aprobamos proyectos, quien se ve perjudicada es nuestra población. Nosotros tenemos que aprobar estos proyectos. Lamentablemente es lo que en este momento pasa en la Asamblea. Nuestros asambleístas se han dedicado más a hacer política y no a pensar en los bolsillos de nuestra ciudadanía. No han aprobado financiamientos. Es lo mismo que pasa en nuestro municipio en chiquitito, lo que pasa allá arriba en grande en la asamblea. Sí, por eso hacía la relación. Usted ya va con algo de experiencia, si es que la población le da el voto este 17 de agosto, usted ya estaría entrando con algo de experiencia y venimos justo de lo que usted comentaba, una asamblea legislativa que ha sido catalogada por muchos analistas políticos como la peor asamblea de toda la historia, porque el Ejecutivo un poco acusa a la Asamblea de no aprobar créditos, de un poco la crisis económica. El Legislativo más bien acusa también al Ejecutivo de no generar proyectos. Entonces es como una pelotita que se van pasando y nadie toma realmente responsabilidad, ¿no? ¿Cómo usted ha visto este panorama? ¿Hay la posibilidad de que si usted entra a la Asamblea se cambie la lógica de consensuar, ¿no? Claro, del diálogo también. Claro que sí, yo creo que cuando uno ingresa ya al campo institucional, tiene que tomar también decisiones. ¿Y cuál es la decisión que en mi criterio tiene que tomar una autoridad? Pensar en el pueblo, porque quien te está confiando es la población. Obviamente, sin dejar de lado por qué partido estás yendo. Nosotros como Movimiento al Socialismo somos el partido más grande. Yo nunca he dejado de lado el ser masista, pero tengo la responsabilidad de ser autoridad y hacer cumplir nuestras leyes, hacer cumplir normativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente en nuestra asamblea se han jugado intereses particulares. Lamentablemente, haciendo un seguimiento, se ha unido pues lo que es la derecha radical con lo que es la izquierda radical. Y no han ido a perjudicar a un presidente, han ido a perjudicar a toda una población. Retrotrayendo a la historia, Evo Morales tenía casi 2/3 para manejar la asamblea. Entonces han llegado proyectos, llegaban financiamientos y por eso estábamos bien. ¿La izquierda radical considera el levismo para ustedes? Claro que sí, claro que sí. ¿Y la derecha radical hoy en la Asamblea sería Comunidad Ciudadana, creemos? Claro, aquellos que han dado su voto en conjunto, en unidad, juntamente con los compañeros evistas. Pero aquí yo creo que, estando de autoridades, uno tiene que dejar de lado sus intereses, incluso personales, tiene que pensar en la población. Hay programas, hay proyectos que se ven truncados. En mi municipio, por ejemplo, diputados que han salido de mi circunscripción no han apoyado para nada. El hospital se ha estancado, que era un proyecto que nosotros incluso habíamos propuesto en nuestra anterior gestión cuando han sido candidatos. No han cumplido. El hospital, que es tan importante, la aducción Misicuni, que es tan importante para nosotros como quillacoyeños, tenemos el PETAR, varios proyectos, pero todo se hace en base a economía. ¿Y cómo están viendo, Jenny, esta ruptura, a propósito de lo que estás hablando, esta ruptura, ¿no?, del movimiento al socialismo? Incluso ya se habla, como bien lo decías, de un ala radical que sería el levismo y el movimiento al socialismo que se queda, ¿dónde? ¿En qué espacio se sitúa? ¿Más en el centro? Bueno, yo creo que el movimiento al socialismo siempre va a ser de nuestra población.
que autoridades o personas tomen la decisión de excluirse, yo creo que eso ya es algo muy personal. Yo creo que seguimos con nuestra población, seguimos del lado de nuestra población, seguimos teniendo el corazón azul y respetando siempre nuestra ideología, nuestras organizaciones sociales, nuestro pacto de unidad, quienes conforman el movimiento al socialismo. Sin embargo, nosotros llamamos siempre a la unidad, a deponer actitudes que solo llevan a una disputa entre personas que también tienen el mismo corazón azul, como yo lo llamo. Yo creo que hay que deponer actitudes, pensar en la población, pensar sobre todo en nuestras organizaciones sociales, en quienes nos han llevado donde estamos ahora. Yo creo que eso es lo más importante, que nos unifiquemos. Yo me imagino que es lo que pasaría el día de mañana si ingresa autoridades de derecha. Van a cambiar todo. Algunos proponen incluso que las instituciones públicas se privaticen y en mi criterio no va por ahí. Yo creo que nosotros tenemos que sí hacer una reestructuración, pero tampoco dejar sin empleo. Imagínate profesores sin empleo, médicos sin empleo, tanto personal que dejaríamos sin empleo. Yo creo que más bien tendríamos que pensar en nuevas estructuras, nueva forma de generar economía sin dejar a nuestra población sin trabajo, ¿no? Yo creo que es momento de poner actitudes y de poner la mano al pecho, unificarnos. Al final somos de derecha y nosotros tenemos que seguir con el movimiento al socialismo. Para la población, Jenny, hay un tema que ellos dicen: si nosotros votamos por el MAS y le volvemos a dar la confianza al movimiento al socialismo, vamos a continuar como estamos, inclusive hasta peor, ¿no? Dicen, vamos a llegar a ser una Venezuela, una Cuba. ¿Qué le diría hoy a esa población que le está viendo para darle a entender que probablemente no sea peor, sino que ustedes también están pensando en una reestructuración? Claro, yo le diría a toda nuestra población que se sumen, que vuelvan a las filas del movimiento al socialismo. Lo que les decía hace momentos, el movimiento al socialismo es de la población y para la población. Si bien ahora nuestro candidato, para mí una de las mejores opciones, no solo un rostro nuevo, no solo juventud, sino él propone renovación en toda una estructura de gobierno. Y eso es lo que necesitamos como bolivianos, que se renueve absolutamente todo. Todo en la vida cambia, todo en la vida deja de ser útil en algún momento. Y eso es lo que nos propone nuestro candidato. Nos propone proyectos, ha presentado él un proyecto de ley hace unos días o hace unas semanas, y está en la asamblea un proyecto de ley que va a poner línea desde ahora para poner a Bolivia primero. Uno de los proyectos de ley era el diferimiento en el tema de los préstamos, ¿no? También, ¿no? Claro, pero eso ya dentro del plan de gobierno. Ahora lo que él ha tomado son medidas inmediatas. El diferimiento de los créditos. Cuando una persona tiene una deuda en una entidad bancaria, ¿qué va a hacer? Se va a ir de aquí a muchos meses, muchos años, y no se le va a cobrar ni intereses, sanciones, multas, ni va a incrementar eso al capital. Las propuestas se están dando a conocer poco a poco. Hay propuestas que incluso en el marco de los debates han llamado mucho la atención de la población. Incluso hay una percepción que, claro, nosotros como comunicadores, como periodistas, no hacemos más que replicar lo que dice la población, y en definitiva hemos escuchado buenos comentarios de las propuestas de Castillo, de cómo incluso han recibido las respuestas de este candidato. Es decir, hay como que han empatizado un poquito más pese a lo que está sucediendo con el movimiento al socialismo. Sin embargo, la división ahora no es solamente, o la división de voto no viene solamente desde los que denominan partidos de derecha, también partidos de izquierda, ¿no? Y vemos a Andrónico como candidato, está el movimiento al socialismo también, Morena, entonces como que se está dispersando todavía más. Y a esto le sumamos que desde el levismo dicen no van a permitir que se haga campaña en el trópico cochabambino, que ha sido siempre bastión del movimiento al socialismo. Efectivamente, no hay actitudes que se tienen que deponer por parte de muchos que son de izquierda.
Me voy al sector del trópico. El sector del trópico obviamente ha sido beneficiado por muchos años. Se han centrado lamentablemente en una región y aquí se tienen que centrar en todos los bolivianos. En todo el país hemos podido ver proyectos macros han llegado al trópico cuando ni siquiera la densidad poblacional va a cubrir, pues, por ejemplo, hay un hospital que está totalmente abandonado, hay una tremenda carretera, hay incluso una pista para aviones que han hecho, pero ¿qué productividad se le da? Entonces yo creo que a partir de ello tenemos que plantear también a nuestros compañeros del trópico que depongan actitudes. El movimiento al socialismo ha sido bueno también con el trópico porque ha llevado muchos proyectos y no ha sido Evo Morales, ha sido en la gestión de gobierno con plata de nuestra población boliviana. Entonces yo creo que aquí ellos están peleando por una persona que ha podido tener grandes logros, pero lamentablemente el poder nubla y eso es lo que ha pasado con el compañero Evo Morales. Parecería que todos estos años que él ha trabajado para la población le ha nublado. El poder le ha nublado, no solo económico, me imagino que el tener poder con la sociedad y eso daña, ¿no? Usted que ya ha estado en algún sitiecito de poder, ¿el poder ha visto a algunos colegas que tal vez el poder los ha emborrachado dentro de su municipio? Sin duda que sí, estamos hablando de que ha manejado todo un país por más de 14 años, entonces en mi criterio le ha nublado el poder, le ha nublado la economía. Yo creo que esas actitudes pero se tienen que ir deponiendo porque dañan a la población. Lo que pasa en el trópico, muchos compañeros se quejan y dicen nosotros aquí nos agreden, no puede ingresar otra persona con diferente pensamiento y eso está mal. Todas las personas tenemos derecho a pensar diferente, a tener un criterio diferente y eso se tiene que respetar. Nosotros por eso pedimos a nuestras autoridades que tienen tal vez esa llegada a las bases en el trópico que depongan esas actitudes. Están buscando confrontación entre los hermanos y hermanas bolivianas. Todos. ¿Usted clasificaría lo que está pasando en el trópico como una dictadura sindical, tal vez? Totalmente. Los compañeros del trópico están viviendo una dictadura. Yo creo que a partir de ello también se tiene que ir tomando acciones, porque no es posible que una persona esté manejando todo el trópico. Y hay gente, compañeros del trópico que salen y llorando nos cuentan y nos dicen, ya no sabemos qué hacer como población. Tenemos ideas diferentes, pero nos amenazan con quitarnos los chacos, nos amenazan con botarnos incluso de lo que es el trópico. Yo creo que se tienen de verdad que de poner actitudes y poner la mano al pecho. Aquí no se puede ir a defender a una persona. Todos somos bolivianos, estamos en un estado democrático y eso se tiene que respetar. Y en ese contexto, ¿cómo se hace posible ingresar al trópico para hacer campaña? Mira, ¿Lo van a hacer? ¿Castillo entrará? Hay algunos compañeros que apoyan, seguramente se tiene que dar las condiciones para que nuestro candidato pueda ingresar, pero sin duda, ¿no? Nosotros como Movimiento al Socialismo siempre vamos a sacar el pecho y dar cara, ¿no? Sin embargo, yo creo, como les decía, que son personas las que están queriendo hacer todo un plan maléfico para que no ingresen y eso está mal, ¿no? Estamos en democracia y creo que todos podemos ingresar a todo el territorio nacional cuando querramos, ¿no? Creo que de verdad hay que cambiar actitudes desde los compañeros del trópico. Ahora una pregunta que también le hemos hecho a varios candidatos. Ustedes como Movimiento al Socialismo, ¿cómo ven el calendario electoral? Varias actividades ya se han realizado, pero muchos candidatos venían a esta misma mesa y nos decían, tenemos miedo de que no se realice las elecciones este 17 de agosto porque el señor Evo Morales el día de mañana nos bloquea, nos deja incomunicados, inclusive, ¿qué pasa si bloquea el mismo día las elecciones y Cochabamba no vota, ¿no? Incluso han amenazado, ¿no? Hace 2 días, 3 días, sí. Desde el levismo han sido claros, sin Evo en la papeleta no hay elecciones, es decir, son afirmaciones que a cualquiera puede preocupar. ¿Cómo ven ustedes como candidatos este tema?
Bueno, yo creo que nuestras autoridades son las llamadas por ley para que ellos puedan garantizar que el voto ciudadano se dé en ánforas este 17 de agosto. Sin embargo, nosotros repudiamos, ¿no?, esas actitudes de mismas autoridades que son los que tienen que guiar a nuestra población, que salgan con ese discurso: sin Evo no hay elecciones. Evo está inhabilitado. Está inhabilitado. Entonces yo creo que hay otras carteras de gobierno, hay otras que ellos tienen que ver. O sea, para mí es algo que llama mucho la atención el comportamiento de estas personas, porque no es correcto que amedrenten a la misma población. Estamos en un estado democrático. Yo creo que están mal esas personas, esas autoridades que van en defensa de una persona y se están olvidando de defender al pueblo, de defender hasta el de más abajo, ¿no? Yo creo que realmente estamos mal y esos compañeros tienen que cambiar de actitud, cambiar de pensamiento, porque no solo están dañándose ellos como personas, están dañando a toda una población. Sin ir lejos, lo que les decía hace momentos, en el Senado, ¿qué han hecho los del Senado? Han pensado en un sector, han pensado en personas y la población que estamos muriendo de hambre. Hay sectores que no tienen para llevar el pan del día a la casa. Claro, uno bien como autoridad, consuelo. ¿Qué pasa con los de allá? ¿Qué pasa con los que no tienen trabajo? ¿Qué pasa con aquellos compañeros que hacen fila 2, 3 días para cargar gasolina, diésel? Por aceite, por arroz. Y esto, hay que ser sinceros, no lo ha generado el presidente Lucho Arce. Lo han generado la Asamblea porque han ido trabando los créditos. Y hay que ser sinceros, Bolivia se ha manejado con créditos. Muchos candidatos están esperando que se aprueben créditos para sacar en 100 días a Bolivia adelante. Entonces, la economía de Bolivia se ha basado en créditos, usted dice, y mientras Evo Morales tenía los 2/3 en la Asamblea era fácil manejar esto. Sin embargo, hay la posibilidad, y de parte del movimiento socialismo se está hablando de mantener el tipo de economía en la que estamos o de tener algunos cambios. Yo creo que una de las propuestas es abrir Bolivia al mundo, que Bolivia se vuelva el corazón de las empresas que se puedan abrir a Bolivia, siempre y cuando se respeten, ¿no?, las decisiones autónomas que tenemos como Bolivia. Sin embargo, es una importante propuesta porque esto ¿qué va a traer? Empresas, economía, trabajo, y sobre todo nosotros necesitamos ese movimiento económico, más trabajo para los bolivianos y las bolivianas. Yo creo que eso también es una de las propuestas de nuestro candidato a presidente. Aquí no se van a cerrar las puertas, más bien Bolivia va a ser el corazón de las empresas. Invitamos a que vengan, que propongan, pero siempre y cuando respeten también la autonomía boliviana. Ahora, Jenny, en cuanto a ese tema en específico, una de las propuestas más cuestionadas para el movimiento socialismo es justamente no achicar el Estado, ¿no? Ha sido enfático Eduardo del Castillo al decir que no es una posibilidad, no es lo que están buscando, como otros candidatos lo están haciendo en definitiva. Entonces, ¿cómo se podría mejorar la situación? Hay empresas estatales que definitivamente son deficitarias. Entiendo que hay otras que se les puede dar una nueva vida, pero hay otras que no, según el criterio, lo digo nuevamente, de estos candidatos que pretenden cerrar. Pero ¿qué van a hacer entonces con el tema de los sueldos que se van sin un retorno para el país? Claro, sin duda yo creo que se tiene que hacer un análisis, y una de las propuestas también de nuestro candidato Eduardo del Castillo era que 17 ministerios se vuelvan 12 sin dejar a ni un ciudadano sin trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestras instituciones? Una misma unidad cumple la misma función que otra. Entonces, esas se tienen que fusionar, se tiene que ir dando un trabajo óptimo para que la población reciba un servicio adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Hoy por hoy, 2 unidades que cumplan la misma función generan burocracia dentro de las instituciones. En ese sentido, se pretende de 17 ministerios bajar a 12 y así ir viendo, analizando en todo lo que es la estructura de las diferentes instituciones. Sin duda hay instituciones como BOA que generan, ¿no?,
generan. En YPFB. En YPFB. Yo creo que se tiene Pero que hay hacer... otras que están terriblemente mal, ¿no? Están significando un gasto severo al Estado. Sin duda se tiene que hacer una evaluación, sobre todo se tiene que hacer una reestructuración. Como les decía, dentro del plan de gobierno tampoco está dejar sin trabajo, pero sin duda se tiene que hacer un análisis y una reestructuración, sobre todo de todas nuestras instituciones públicas, ¿no? Bueno, se ha visto mucho esto y justo, desde el oficialismo han habido varios temas. El empresariado siempre se ha sentido hecho a un lado por parte del movimiento al socialismo. Hemos tenido varios episodios desde el incremento salarial, donde los empresarios decían queremos participar, pero no nos dejan participar. Desde que siempre los empresarios están pidiendo seguridad jurídica para sus empresas, para atraer más inversiones. Esto se va a cambiar. El movimiento al socialismo tiene una óptica más abierta de poder incluir al empresario privado en estas decisiones que también son de Estado. Claro que sí, yo creo que al abrir Bolivia al mundo estamos abriendo también las puertas a aquellos empresarios a que vengan a invertir a Bolivia. En ese sentido también se ha hecho la propuesta de nuestro candidato a presidente, Eduardo del Castillo. Yo creo que es tiempo de renovar hasta los pensamientos, cambiar de pensamiento, incluir a toda nuestra población, porque los empresarios privados igual son bolivianos. Igual hay empresas extranjeras que quieren venir a invertir a Bolivia, entonces cerrarles las puertas, yo creo que es cerrarnos a nosotros a nuevas experiencias, incluso económicas, ¿no? Yo creo que es interesante esa propuesta de abrir a Bolivia al mundo. Pero yo también considero que tenemos que ir respetando siempre nuestra autonomía como bolivianos y nuestras ideas ideológicas también que tenemos como bolivianos, ¿no? En ese sentido, yo creo que nuestro presidente, nuestro candidato a presidente Eduardo del Castillo, es una persona joven que viene totalmente renovado, ideas nuevas. Con otro chip. Probablemente. Sí, exacto, totalmente con otro chip. Yo he llegado mucho a admirar a Eduardo del Castillo porque él propone con la realidad, propone gestión. Él ha hecho su plan de gobierno escuchando a la población y en ese sentido yo creo que vamos bien. Y pedimos, ¿no?, que la población también vuelva a confiar al movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo es de cada uno de nosotros y tenemos que ir trabajando y formándonos dentro del movimiento al socialismo con esas ideas de cambio, ideas de renovación. Lo que era útil ayer, hoy ya no. Entonces tenemos que ir trabajando en ello. ¿Y estamos a cuánto? ¿5 fines de semana? Sí, 5 fines de semana. Para elegir. Menos de 40 días, tal vez. Sí, 41 días. 39. 39. Yo me quedo pues en 41, como no he venido ayer. 39 Son 39 días. ¿Cómo le está yendo, Jenny, en su circunscripción, en su municipio? ¿Se ha ido acercando a la gente? ¿Cuál es la percepción de la gente en torno al movimiento al socialismo? ¿Qué le dicen? ¿Hay pedidos? Bueno, nosotros como candidata a senadora tenemos que ir trabajando en todo lo que es el eje metropolitano. Estamos diariamente, ¿no?, haciendo ese trabajo porque ustedes, como saben, en este momento mi persona es autoridad del municipio de Quillacollo, pero vamos redoblando los esfuerzos y creo que también una autoridad tiene que estar comprometida, ¿no? Y ahora yo como candidato, si es necesario trabajar hasta las 2 de la mañana y levantarme, no sé, a las 4, lo tenemos que hacer y es así como hemos estado trabajando, tal vez se puede notar. Pero sobre todo hay un compromiso, ¿no? Un compromiso social, un compromiso también con nuestro candidato. ¿Qué le dice la gente cuando usted se aproxima a pedirle el voto? ¿Qué es lo que percibe de la población? Sin duda necesitan informarse. Muchas personas desconocen de las trancas que ha habido por parte del Senado. Muchos no saben que quienes en gran parte, si no es en todo, han sido fundamental para que Bolivia esté como saben esté. que estamos mal, pero no saben por qué estamos mal, más o menos. Exactamente. Ellos dicen, ¿no?, y echan la culpa al presidente. Pero yo les aseguro, si otra persona hubiera estado como presidente, tal vez no hubiera llegado a terminar la gestión de gobierno. Porque ha sido
traba tras traba que le han puesto en el Senado. Y esas son malas autoridades porque han pensado, como les digo, en sectores pequeños, minoritarios, y no han pensado en la gran masa de lo que es nuestra población. Nosotros vamos haciendo ese trabajo hormiga, ese trabajo a pie, informando desde la señora de la tienda hasta cuando estamos en Trufi. Entonces vamos informando a la población cuál es la situación y cómo pretendemos salir. Por eso les decía, uno de los programas o proyecto de ley que se ha presentado de manera inmediata para poner a Bolivia primero es el diferimiento de créditos, otro es el alivio tributario. Muchas familias bolivianas hoy eligen entre comer o pagar sus impuestos, comer o resolver los problemas que tienen con aduana. Muchas casas se están viendo embargadas porque no tienen plata para pagar. Entonces, una de las propuestas que ha presentado como proyecto de ley que está en la Asamblea es el alivio tributario, que sí se pague un impuesto, cero sanciones, cero multas, pero que sí dé un respiro a nuestras familias bolivianas. Ahora, Jenny, probablemente de continuar así, porque la derecha y la izquierda están divididas todas, la derecha un poquito más que la izquierda, pero hay 10 fuerzas políticas que están intentando y aspiran a llegar a la silla presidencial. Eso significa que en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados puede que hayan más de 5 fuerzas. Hoy tenemos 3 fuerzas y es un relajo, ¿no? O sea, es como que es ahí adentro es grave para los representantes que están ahí. Pero con 5 fuerzas va a ser peor, probablemente, porque Bolivia no aprende muchas veces, y eso hablamos acá con Daniela. El boliviano va a votar no con el cerebro, lastimosamente, sino con el corazón incluido. Entonces, y vemos lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, que se han arrojado hasta macetas, sillas, han volado puñetes, y la Cámara de Senadores, gracias a Dios, no mucho, han mantenido la cordura, pero también han habido peleas muy fuertes y cruces de palabras. Ustedes van a intentar llegar al diálogo, vamos a volver a lo pactado, vamos a volver a que cojan maletines dentro de la Asamblea, o ¿cómo están ustedes viendo de manejar esta situación? Mira, considero que realmente nuestras autoridades tienen que poner la mano al pecho, y todos los que ingresen al Parlamento. Como tú dices, lamentablemente nuestra Cámara de Diputados se ha vuelto un circo. Disculpen la expresión, pero es así como lo ven toda la población. Se ha perdido el decoro en nuestras autoridades, y eso para mí es una falta muy grave. No sé si ellos manejan una comisión de ética. Nosotros en el Consejo Municipal tenemos una comisión de ética, y lo propio tendría que ser en lo que es nuestra Asamblea. Yo creo que eso demuestra la calidad de autoridades que somos y de personas, ¿no? Porque desde la casa uno tiene que tener ese decoro, el diálogo sobre todo tiene que primar, y más aún cuando eres una autoridad electa, porque eres la mirada de la población. En ese sentido, dar ejemplo también, ¿no? Exacto, dar el ejemplo. Somos prácticamente figuras públicas, pero ¿qué ejemplo estamos dando a nuestra población? En ese sentido, particularmente creo que en mi municipio ha habido 3 fuerzas políticas, pero nosotros hemos mantenido ese decoro. Han llegado al consenso en varias oportunidades. Claro, todo en esta vía yo creo que se tiene que basar en el diálogo y sobre todo en las necesidades de nuestra población. En Quillacollo, por ejemplo, está UNE, Súmate y el Movimiento al Socialismo. Entonces yo creo que primero se tiene que anteponer las necesidades de nuestra población. Una vez llegando allá, lo que decía nuestro candidato Eduardo del Castillo, aquí a veces hay que olvidarse hasta el color político, porque ya están en gestión y tienen que hacer eso, gestión, trabajar por la población. Obviamente mi persona es del Movimiento al Socialismo, siempre va a mantener esa línea, respetando. Nosotros venimos de una manera orgánica. Nosotros nos debemos también a nuestras Bartolinas, tenemos la única, tenemos el pacto de unidad, y siempre hay que ir trabajando y respetando también nuestros lineamientos políticos,
pero también uno de los lineamientos políticos que tiene el movimiento al socialismo es trabajar escuchando al pueblo, y eso es lo que se han olvidado nuestras autoridades. Ya para despedirnos, Jenny, porque el tiempo no nos da para más, una última consultita. Que me parece importante, ¿no? Doria Medina decía que del Castillo está presenciando no solo la agonía del movimiento al socialismo, la muerte del movimiento al socialismo. ¿Qué le respondería de forma breve a esta afirmación tan fuerte para un partido tan histórico? Bueno, yo creo que Doria Medina está muy equivocado. Parece que él estuviera esperando que caiga el movimiento al socialismo, que caigan nuestras instituciones públicas para después adjudicarse, ¿no? Eso es lo que han hecho cuando han estado en la posibilidad y han estado manejando el gobierno. Yo creo que no, el movimiento al socialismo va a ir nuevamente conquistando a aquellas personas que se han dejado, ¿no?, llenar los oídos, tal vez por mala información, más bien aprovechar el medio y pedir a nuestros compañeros, hermanas, que han sido parte del movimiento al socialismo, volver a nuestras filas, volver a nuestro instrumento político, que es del pueblo, para el pueblo. Obviamente hay muchas cosas que hay que cambiar, pero estamos dispuestos siempre con los brazos abiertos a recuperar a nuestra gente, que yo creo que están ahí, pero les falta poco. Vengan, búsquennos, nosotros siempre les vamos a agarrar con los brazos abiertos. Tenemos el corazón azul, no se dejen engañar, hermanos, hermanas. Aquí hay un solo instrumento por la soberanía de los pueblos y es el movimiento al socialismo. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos hablado en extenso con la que pretende ser asambleísta y representar a Cochabamba como senadora. De esta manera, Daniela, nosotros hemos llegado hasta al final. Hemos estado con Jenny Gabriela Orellana. Exacto, llegamos al final de esta entrega en este frío que está haciendo, Jenny, ¿no? A cuidarse, en Quillacollo es igual. Igual. Muchísimas gracias, Dani, Ale, muy agradecida, y estamos al servicio de ustedes y de la población. Muchísimas gracias. Perfecto, bueno, tenemos entendido que este fin de semana va a estar Eduardo del Castillo en Cochabamba. Vamos a ver si se confirma la agenda. De todas maneras va a empezar una campaña rigurosa también en Cochabamba. Atentos a la población en general, ¿no?, a las propuestas todas, a todas las diversidad de propuestas que se están presentando, porque estamos a poquito de las elecciones presidenciales y no hay nada más importante que un voto informado. Gracias por acompañarnos. Chao, Miale. Nos vemos, nos reencontramos mañana con otro candidato aquí en la mesa.